Hola, ya, me escucho bien. Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Expo Mueble y Revista Ambientes por esta invitación. Me emociona mucho estar en esta feria que es como tan importante en nuestro país en cuanto a muebles, interiores, y bueno, pues comencemos. Y bueno, partimos esta charla que es espacio como lenguaje, y justo pues cuando me invitó Revista Ambientes a esta charla fue como, ok, o sea, el mundo de los interiores es algo enorme, como qué voy a platicar, qué voy a compartir, qué voy a sumar, ¿no? Como a los procesos creativos, pues como esta información que ustedes vienen a buscar hoy aquí, ¿no? Y justo me gustó este punto de partida de qué hace que un espacio diga algo, o sea, que un espacio comunique. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo muy beige. Bueno, para quien me conoce sabe que soy un poco anti-beige, pero, ok, no quiero entrar en o sea, justo no quiero entrar en estos temas que tienen que ver con estética y función. Y siento que muchas veces, desde que estudiamos la universidad, la carrera de interiores, de arquitectura, como que siempre hay mucho hincapié en esto, ¿no? Que sea bello, que funcione. Bueno, yo particularmente cuando estudié, siento que todo era que funcione, las necesidades del cliente, la ergonomía, bla, bla, bla. Y sí es importante, o sea, es básico que un espacio funcione, que tenga unas medidas correctas, pero yo hoy no vengo a hablarles nada de esto. O sea, estos dos factores, pongámoslo, o sea, es un must, pero yo vengo a hablar de algo más, o sea, de algo que complementa lo que ya es, ¿no? Porque justo, ¿qué pasa? O sea, que hay espacios como estos que vimos, que son bellos, o sea, son armónicos, estéticos, bonitos, funcionales, cumple todas las palomitas. Pero ¿qué pasa con estos espacios perfectos, entre comillas, que en realidad pues no dicen mucho, siendo honesta? Y justo quiero como traer esta parte más espiritual a los interiores y hablar como de algo más profundo que va más allá del sentido de la vista, que va más allá de un espacio que funciona, que va más allá de un espacio bello, ¿no? Como el corazón de un proyecto, el alma de un proyecto, y eso es lo que yo quiero compartirles hoy, desde mi práctica, desde mi experiencia, desde mis errores, lo que ha funcionado o no ha funcionado, o cómo ha sido el proceso. Entonces, pues bueno, de esto va. Y justo el alma aparece, y bueno, esto del alma me gusta porque me pasaba mucho como que llegaba a un espacio y siempre como tenía esta expresión de, wow, siento que este lugar no tiene alma, o sea, está inerte, materia pura, ¿no? Y justo creo que el alma aparece a través de la identidad. ¿Y qué es la identidad? Pues la identidad es esa huella digital, la identidad es eso, es aquello que hace que un espacio pueda ser ese espacio y no cualquier otro. Y justo aquí viene como también estos dos caminos, ¿no? De estilo e identidad, que creo que muchas veces confundimos una cosa con la otra, porque estilo es cómo se ve, ¿no? Y de pronto, bueno, estilo digamos como si es art deco, si es de los 50, si es de los 70 o contemporáneo, o en mil categorías que hay, ¿no? Y que vemos en la escuela. Pero la identidad va mucho más allá del estilo. De hecho, yo considero que los proyectos con identidad tienen muchos estilos, son eclécticos y no pueden entrar solo en una categoría. Y justo es esa identidad lo que justifica por qué un proyecto es así, o sea, por qué elegí ese rosa, ese morado, ese verde, por qué puse este tipo de mobiliario, por qué me inspiré en esto o aquello. Y bueno,
hablando un poco como de mi experiencia, bueno, esto es un proyecto que se llama Casa Coa, que está en San Miguel de Allende, y fue para mí una súper sorpresa, porque fue un proyecto que llegó muy lejos, mucho más de lo que yo hubiera pensado. Y cuando llegamos a esta casa, era una casa pues muy linda, o sea, no para nada era una casa como fea, vieja, cayéndose. De hecho, o sea, el real estate cuando la vendieron, acababan de hacer una remodelación y ellos remodelaron como con esta idea, como con este concepto de la casa mexicana San Miguel de Allende que van a comprar unos extranjeros, ¿no? Y bueno, así fue. Los clientes de este proyecto son australianos y bueno, llegaron a esta casa y por ejemplo esta es la cocina, que era bella, que me encantaba, que de hecho el verde fue como un color súper importante para el proyecto, pero justo es como, o sea, sigue siendo una casa mexicana, pero ¿cómo vamos a darle identidad? ¿Cómo vamos a hacer que esta casa hable, que cuente una historia, más allá de, hola, soy la cocina mexicana San Miguel de Allende con azulejo artesanal? O sea, sí tiene todo eso, pero como buscar algo más, que bueno, entraré más en detalles, pero quería contarles como, enseñarles como estos ejemplos, como estos puntos de partida, ¿no? De cómo he descubierto esto. Y bueno, esta también es Casa Coa, que bueno, sé que esta foto no es muy afortunada, pero en realidad cuando estabas en ese espacio, pues se sentía bien, una casa linda, pero justo fue como ir más allá, ¿no? Como buscar una identidad, como darle alma. O sea, eso para mí es como, y ha sido la clave de todo. Y justo viene esta pregunta, ¿dónde encuentro esa identidad? O sea, ¿de dónde me invento esa historia? ¿De dónde viene? O sea, ¿qué me fumo? ¿Qué me como? ¿Qué hago, no? Y bueno, aquí entra el diálogo y justo creo que cuando estamos desarrollando, creando algo nuevo, seamos interioristas, arquitectos o cualquier tipo de creativo, como que siempre queremos decir, queremos resolver, queremos proponer, queremos que mi estilo personal y decir, y, ok, sí, pero he aprendido que lo más importante al empezar un proyecto es escuchar. ¿Pero escuchar a quién? Y bueno, punto número 1, escuchar al lugar. De hecho, hay un concepto que me gusta muchísimo que es Genius Loci. Y justo es un concepto que, bueno, se hizo como muy famoso en los 80s con este Norbert Schultz, pero en realidad es un concepto que viene desde los romanos. Y bueno, ayer vine a la plática de Gustavo Prado y él hablaba de Laura, ¿no? Que es ahora como la tendencia. Pero bueno, los romanos hace algunos años no hablaban de Laura, sino hablaban de este Genius Loci, que es como el espíritu protector de un lugar o de una persona. O sea, digamos como una especie de ángel que cuida, ¿no? Que protege. Y justo de eso, o sea, es algo que me ha inspirado muchísimo y que he visto muchísimo en los proyectos y que cuido mucho. O sea, ¿cómo es el espíritu protector de un lugar? Porque como que siempre llegamos a un espacio, llámese una casa, un restaurante, lo que sea, y queremos remodelar, queremos tirar, queremos destruir y quiero imponer lo que yo creo, lo que yo pienso, mi buen gusto, ¿no? Pero no escuchamos ese lugar, o sea, ese lugar que quiere, o sea, ese espíritu protector que ya vive ahí, ¿qué necesita? ¿Qué está pidiendo, no? Y creo que eso para mí ha sido un parteaguas increíble de realmente escuchar al espacio, incluso antes que al habitante del espacio. Y bueno, poniendo el ejemplo de Casa Coa, que está en San Miguel de Allende, y justo esta era como la primera referencia, ¿no? Como, bueno, está en San Miguel de Allende, entonces no voy a usar materiales rectificados ni unas tecnologías súper vanguardistas, porque pues el charm de este pueblo es lo artesanal, lo rústico, lo hecho a mano. Entonces, bueno, partimos de ahí. Y bueno, por ahí vemos una viborilla, porque cuando llegamos a esta casa, algo que para mí fue como,
wow, fue que estaba llena de serpientes. O sea, todas las jaladeras, canteras, o sea, todo lo que estaba en la casa estaba lleno de víboras. Y justo cuando conocí la casa y todo, yo con los clientes como, wow, o sea, ¿cuál es la historia de las víboras? ¿Por qué? ¿De qué? Y mis clientes como, ah, sí, o sea, la verdad ni me había dado cuenta, pero, o sea, si no te gustan, tíralas, o sea, vaya. Y fue como, no, o sea, de ninguna manera puedo destruir este lenguaje que ya estaba aquí, no sé muy bien por qué razón, pero, wow, o sea, cuando un espacio te da unas pistas así de claras, o sea, sería como un pecado no escucharlas, ¿no? Entonces, eso fue la primera inspiración para este proyecto y justo esto fue lo que nos pidió como crear más serpientes. También, por ejemplo, todo el tema de las curvas fue como inspirado en las serpientes, como en este movimiento de las víboras. Y después ya fue que le pusimos Casa Coa, porque viene de Coatl, serpiente, y justo la inspiración eran las víboras. Y no es que a la clienta le encanten las víboras cuando platicamos de sus gustos y demás, jamás, la palabra víbora, serpiente, snake, jamás vino, pero la casa lo pidió. Entonces es súper importante, ¿no? Como escuchar al espacio. Después de todo, sí son importantes los habitantes, por supuesto. Y justo un interior también responde a quien lo habita. Y bueno, aquí voy a platicarles un poco más de este otro proyecto que es Bequer, que también está en San Miguel de Allende. Y este proyecto fue para una mixóloga muy increíble, o sea, admiro muchísimo a esta mujer que se llama Fabiola Padilla. Y ella es de Jalisco, ella es de Los Altos, es de San Miguel el Alto. Y bueno, fue contar su historia, ¿no? De hecho, ella ya tenía un bar en San Miguel de Allende también, que ella, pues bueno, en su momento diseñó y todo estaba muy bonito, muy mono, todo bien, pero no estaba contando una historia. O sea, no hablaba de ella, no decía quién era, de hecho el estilo era como más... Bueno, también estaba como en un roof de un hotel con alberca y demás, pero se sentía como muy playero, se sentía como muy drinks en una azotea y más nada. Y justo como ya platicando con ella, pues es una chica que usa sombreros y botas y anda a caballo y es, o sea, una cowgirl máxima. Y yo le decía, wow, es que tu proyecto actual, o sea, si yo no te conociera, pensaría que usas huipil y guaraches, pero en realidad usas bota y sombrero. Entonces, o sea, tenemos que cambiar la narrativa del bar totalmente. Entonces, eso fue lo que hicimos. Bueno, esas son unas imágenes de inspiración, de quién era el usuario, porque justo todo este proyecto estaba inspirado en ella. Y bueno, eso es un poco el resultado. De hecho, bueno, ahí se ve la Catedral de San Miguel el Alto, con una higuera. Ahí también tenemos como, bueno, en medio está la terraza y un poco del mobiliario que usamos para este proyecto, pero justo fue contar su historia. Y después viene la parte del tiempo. Y bueno, en mi práctica, mucho tiempo fui maestra, fui docente como 7 años y en mi práctica y como gente que me ha entrevistado o alumnos y demás, una pregunta muy recurrente es, o un tema muy recurrente es esto de lo atemporal, timeless, no quiero que pase de moda, quiero que sea vigente para siempre, bla, 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 o también como como ver las tendencias, como satanizarlas, como no, o sea, he escuchado a otros diseñadores como, yo no sigo tendencias, nunca. No, eso está fatal. Y diría que no estoy de acuerdo con eso, porque al final del día, pues, el tiempo pasa. O sea, a mí me encantaría decir, no, pues no me arrugo, nunca usaré Botox, no voy a envejecer, pero pues la verdad sí voy a envejecer. Y todos vamos a envejecer, y los espacios van a envejecer también. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo al tiempo, hay que tenerle miedo a la falta de identidad. O sea, por ejemplo, imagínense ir a una casa de Barragán y decir,
este rosa mexicano no está en tendencia, vamos a pintarlo de Grage. Pues no, porque Barragán es un ícono, porque él creó una identidad y porque nadie en su sano juicio jamás va a tocar un muro rosa suyo. Pero él creó algo que va más allá del tiempo. Porque tú vas a una casa de Barragán y queda claro que no es una casa que se hizo en el 2026, es una casa que tiene tiempo, pero que contó una historia. Entonces creo que va más por ahí, más que no envejecer. Porque también creo que envejecer tiene su lado sexy. Entonces, ¿dónde estamos diseñando hoy en día? Y bueno, aquí justo está este ejemplo. Bueno, aquí estaba la cocina de Casacoa y aquí vemos un ejemplo, que son ejemplos, bueno, que es la cocina de Santa Rosa en Puebla y la cocina de Robert Brady, que está en Cuernavaca. Y bueno, son cocinas de los siglos XVI y XVII, hoy en día. Y justo eso, ¿no? O sea, yo lo que busco y lo que buscamos en el estudio, más allá de copy-paste esto, es como, ok, me quiero inspirar en una cocina tradicional mexicana, pero pues la quiero traer al 2026, quiero buscarle, quiero darle la vuelta, quiero rascarle, quiero remasterizar, porque bueno, algo súper importante que decir es que el hilo negro existe, o sea, ya nadie vamos a inventar nada, pero el punto es como que darle la vuelta, remasterizarlo a cosas que ya existen, ¿no? Y bueno, poniéndonos en el aquí y en el ahora, estamos en México contemporáneo 2026 y creo que no debemos sentirnos avergonzados por eso. Está bien diseñar hoy, está bien que el diseño se vea que lo hicimos hoy, porque es como cuando estudiamos diseño y vemos algo Art Nouveau o Art Deco, o sea, como sus características nos dicen a qué época responde, y eso está bien. Entonces, como que yo diría como no satanizar estar en tendencia o no satanizar verte actual, o sea, creo que está bien, pero creo que siempre también es como encontrar esa mirada personal, ¿no? Y justo a eso vamos, ¿no? Como retomar la historia desde mi historia. Y bueno, yo les voy a platicar de mi historia, pero estoy segura que cada una aquí, pues, tiene una historia que contar y creo que para diseñar, para proyectar, para crear, también es importante explorar nuestra propia historia. Y como que todas esas cosas que nos obsesionan, tus referencias, tu forma de mirar, o sea, cosas que parece que no están muy relacionadas, al final sí están. Y al final dan la vuelta y todo se acomoda en el lugar que debe estar. Y para mí, algo que marcó muchísimo mi camino y que marcó muchísimo mi forma de mirar fue volver. Y bueno, yo soy originaria de León, Guanajuato, soy orgullosamente guanajuatense y crecí en León, Guanajuato, viví ahí 30 años, luego me mudé a Ciudad de México y justo, ¿no? Como que la capital me deslumbró, o sea, como wow, la gran ciudad, mil cosas que hacer, la propuesta cultural, bla, 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 conoces gente diferente. Y me encanta la Ciudad de México, creo que es mi ciudad favorita en el mundo, pero por cosas personales y demás, regresé a mi estado y me mudé a San Miguel de Allende, que es un pueblo chiquitito. Pero justo regresar para mí fue muy clave en mi camino creativo, porque creo que muchas cosas que di por hecho, incluso muchas cosas que me dieron cringe o cosas que no valoré o que no vi esa belleza, cuando volví fue como volver a mirar y como quitarle lo cotidiano a todo esto y ponerle un valor enorme y como volverme a enamorar y hoy puedo decir que soy orgullosamente guanajuatense y no sé, o sea, yo misma ni siquiera sabía de mucha artesanía que había en mi estado, o sea, porque México, la verdad es que somos un país increíble, que tenemos gente que trabaja fenomenal, o sea,
Y como que descubrir cada rincón de México para mí ha sido sumamente revelador, pero fue muy lindo como regresar a mi raíz y confrontarme también con mi raíz, porque siento que justo, ¿no? Yo venía de Ciudad de México, un lugar donde hay mucho ruido, y de pronto regreso a este espacio donde hay mucho silencio, y debo decir que al principio no fue tan fácil ni tan inspirador. Me confrontó con muchas cosas, pero creo que eso también pulió mucho mi lenguaje creativo. Y bueno, cabe mencionar que creo que todos los interioristas, bueno, no quiero generalizar, pero creo que muchos interioristas tal vez tengamos un poco de TOC y un poco de obsesión, pero creo que es algo que le podemos sacar mucho jugo. Entonces, yo diría que después de esta charla, mediten y piensen cuáles son sus obsesiones. O sea, y no estoy hablando de quién es el diseñador que más te obsesiona. O sea, no. O sea, tus obsesiones que no tienen nada que ver, entre comillas, con el diseño. Y bueno, yo les voy a platicar de mi obsesión, que son las monjas. Bueno, yo nací en una familia católica, apostólica, romana, de ultraderecha guanajuatense. Y yo de niña quise ser monja, estudié en una escuela de monjas toda mi vida. Bueno, ya que estudié en la escuela de monjas y que conocí monjas reales, dije, tal vez no es mi llamado. Pero sí, o sea, como que mi Roman Empire siempre fue el cristianismo. Y bueno, tuve ahí mis encuentros y desencuentros a lo largo de mi vida, y cuando regresé a San Miguel de Allende, que bueno, es súper barroco, como que empecé a reconectarme con esto, y luego encontré un podcast que soy súper fan, que se llama Las Hijas de Felipe, que habla de monjas, conventos, barroco, y me obsesioné. Y, o sea, como que estaba súper clavada con este tema, y de pronto, a finales del año pasado, principios de este año, me buscó IKEA para trabajar con ellos para el Salone de este año y hacer un proyecto juntos y demás. Y bueno, fue un proyecto que se llamó Food for Thought, y hablaba como de la relación entre la comida y el diseño. Y eran 5 espacios en los cuales invitaron a 5 chefs, 5 interioristas, y cada quien tenía que crear en una habitación diferente. Había como estudio, recámara, comedor. A mí me tocó la sala, el living, y me tocó colaborar con una chef muy cool que se llama Rocío Sánchez. Ella tiene su restaurante en Copenhague, pero ella es de raíces mexicanas. O sea, la familia de su mamá es de Yuriria, Guanajuato. Entonces me tocó colaborar con ella diseñando el menú, yo diseñando el espacio, y fue que la inspiración, dije, claro, las monjas. O sea, ¿quiénes son? O sea, en el barroco, si tú eras una mujer y querías ser creativa, pues tenías que ser monja. O sea, las disidencias y la gente que creaba cosas en esa época, y bueno, una mujer ni se diga, pues se iba a un convento, se iba a un monasterio, y era el lugar donde podías crear, ¿no? Entonces dije, claro, o sea, las chefs del barroco fueron las monjas, y muchísimas recetas como el mole, los chiles en nogada, o sea, los inventaron las monjas. O sea, y nuestra herencia culinaria pues viene mucho de un convento, ¿no? Entonces dije, nos vamos a inspirar en esto, y le llamé Contemporary Girls Dinner in a Monastic Chamber. Y bueno, ese es el espacio como quedó, pero esto es un poco la inspiración. Entonces justo la idea fue traer algo contemporáneo, y de hecho pues todos los muebles son de IKEA. Yo solo sí llevé, o sea, fue una locura, porque me llevé en mi carry-on artesanía mexicana. O sea, me contracturé nivel Dios estando allá. O sea, tuve que ir a un masaje tailandés con un chico que solo hablaba tailandés e italiano. O sea, nos comunicamos así como con el chat de traductor. O sea, terrible, pero valió la pena. Y bueno, me llevé artesanía, pero artesanía que tenía que ver como con la comida, ¿no? Me llevé un nixtamalero, me llevé un gallo, como la piña de Michoacán. O sea, como para mezclar un poco como con layering de IKEA, y como también estas
estas formas como muy barrocas, que creo que ahorita estoy como muy obsesionada con el barroco. Y bueno, eso es un poco como del desarrollo, que bueno, la primera es una imagen de la cocina de Santa Rosa de Puebla, que bueno, en esta cocina justo se creó el mole como lo conocemos hoy en día. En medio es como un bocetito ahí que estuve trabajando, y al final ya es como el resultado del espacio. Igual acá, ¿no? Como estos gabinetes de IKEA, como que llevarlos como a un medio trastero, medio, o sea, como mezclar ahí varias referencias. Esa, por ejemplo, esa imagen es de la cocina de Frida. Acá también hay otras referencias. Algo que también me gustaba mucho era como todo este tema de los nichitos, como los recovecos, como todo este lenguaje. Y justo fue como inspirarme como en todo esto del pasado, que tiene una historia, pero traerlo a algo contemporáneo, con muebles pues súper contemporáneos, pero que tiene un espíritu más allá de simplemente decir, ah, me echo el catálogo de IKEA y me gusta esto y esto, y me gusta el rojo, entonces hagámoslo rojo. Fue como, no, o sea, contemos una historia. Entonces bueno, eso es un poco como obsesiones. Y bueno, como les contaba, regresar a San Miguel de Allende pues también destapó esta obsesión que es México, y que bueno, creo que aquí pues todos compartimos ese contexto y todos compartimos como, pues sí, esa esencia mexicana que la verdad me parece increíble. Pero es importante decir que hay muchos Méxicos. O sea, me ha pasado con clientes de que no, pues vamos a diseñar un restaurante, bla, 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 entonces inspírate en México. Y es como, ok, ¿cuál México? O sea, México, Guadalajara, México, Los Altos, Ciudad de México, Chilango, Cancún, la playa de Oaxaca, o sea, la pirámide o los Juegos Olímpicos de México. O sea, ¿en qué me inspiro? ¿De qué me hablas? O sea, es una cultura tan rica que, o sea, sé más específico, por favor. Y bueno, aquí platicando un poco, retomando Becker, de hecho, justo, ¿no? Como desde cuál México estamos diseñando. Y bueno, aquí es un México barroco, un México que conecta San Miguel el Alto con San Miguel de Allende. Y bueno, esto fue como el mood board que hicimos para Becker, que fue como traer, le llamamos vaquero barroco, y fue como traer este vaquero barroco aquí y a la hora, porque justo, ¿no? O sea, yo no hago sets, o sea, yo no quiero copiar un estilo barroco y hacerlo tal cual y que la gente diga, oh, wow, esto ya estaba así en el siglo XVII, o sea, no. O sea, el plan es como que todas estas referencias traerlas al presente. Y bueno, esto es Becker, es como un poco todo lo que tomamos para crear esto, y justo pues la inspiración venía mucho de templos, de cantinas y de ranchos. Y bueno, eso es un poco el resultado, pero les voy a contar algunos detalles. Y algo que siempre me gusta y que, no sé, pueden tomarlo como un tip tal vez, es como conectar lo contradictorio. Porque igual, o sea, sí boceto, sí creo todo, pero, o sea, siendo súper honesta, obviamente también uso Pinterest, obviamente veo referencias, obviamente me inspiro de otros creativos. Y justo, pero creo que la clave, como para no ser una copia literal, es tomar referencias de muchos lugares e implementarlas como a una licuadora, o sea, como contradecir, contraste. Creo que esa es la clave para usar las referencias sabiamente. Y aquí hay un ejemplo de lo que hicimos en Becker, y bueno, aquí todos son murales. El primero es parte de un mural de Atotonilco, que bueno, también está en San Miguel de Allende, y es como, bueno, si no han ido, les recomiendo que vayan y se echen una quesadilla después allá afuera, pero es como la Capilla Sixtina mexicana, y es un templo espectacular. O sea, todo es así fresco, 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 así divino, y es del siglo XVIII, y bueno, el santuario se llama Jesús el Nazareno, y bueno,
un poco de historia, es donde Miguel Hidalgo se robó el estandarte de la Virgen en la Guerra de Independencia. Entonces, o sea, lugar clave. Y bueno, eso es un pedazo de un fresco. En medio hay un bar, como que la inspiración también era como todos estos bares que tienen murales, que se sienten súper sofisticados y demás. La parte de abajo es un cuadro surrealista de Franklin Rosemont, que tiene como como esta mezcla de cosas fuera de escala y demás. Y bueno, el último es un José María Velasco, que bueno, fue este pintor que hacía como estos paisajes hermosos. Entonces justo fue como, ok, vamos a hacer un mural, pero no un mural así nomás, sino que vamos a meter todo esto a la licuadora. Y bueno, eso es un poco el proceso. Ese mural lo trabajamos con un artista que está en Monterrey que se llama Nef Espino, y bueno, ya él bajó toda esta referencia y lo plasmó aquí. Y bueno, si ven en la parte ya del mural terminado, pues justo es lo que contaba la historia de Fabiola, que bueno, ella también tiene una historia de volver, porque ella se fue a Nueva York, ella fue la mixóloga del Cosme con Enrique Olvera, y después de estar como en la gran ciudad y demás, regresó, se mudó a San Miguel de Allende y ahí puso su bar. Entonces fue como ese volver a sus raíces, ¿no? Y de hecho cuando ella regresó de San Miguel fue que conectó con todo este tema del rancho y demás, y fue que ella, bueno, también se casó con una diseñadora de sombreros, y ya entró en su etapa máxima vaquera, pero pues ahora su identidad es wow, o sea, conectó con quien ella es, y eso a mí me conectó muchísimo con el proyecto, porque es lo que yo también estoy buscando. Y bueno, ahí se ve como que tiene unas naranjas gigantes, como cosas fuera de escala, a lo lejos de hecho se ve Nueva York, pero a la vez los edificios de Nueva York son copas y botellas, o sea, como surrealista, pero José María Velasco, pero una mezcolanza. Y algo que también, o sea, aquí el ejemplo es sumamente claro y sucedió así, pero creo que también siempre hay que buscar volverlo personal. Y particularmente en Bequev me pasó algo muy loco, porque bueno, mi papá era ingeniero agrónomo, o sea, yo crecí viendo vacas todas las semanas, y justo como cuando empezamos a trabajar en este proyecto, para mí fue como, wow, o sea, esto lo conozco, y bueno, mi papá falleció hace como 10 años, y bueno, como que me desconecté totalmente de este mundo de las vacas, pero cuando empecé a trabajar en este proyecto fue como, claro, o sea, yo también tengo una historia que contar, y justo como que hizo clic. Y como la historia de Fabiola, mi historia personal, o sea, buscar este tema del rancho, o sea, como que se cerró el círculo completamente. Y bueno, este ejemplo creo que es muy in your face, pero creo que siempre hay que buscar eso en los proyectos, ¿no? Como, bueno, este proyecto, ¿cómo conecta conmigo? O sea, porque al final del día, aunque es para un cliente, aunque es para un target, pues a través de mis ojos es que se está filtrando toda esta información, ¿no? Entonces, cuando conectó ahí fue como, ¡pum! Y no sé, por ejemplo, el arte que está en medio, que es de Ro Méndez, un artista que está en Ciudad de México, pues justo la inspiración es como que de estos botes lecheros, o sea, todo el mobiliario era de vaca, o sea, al final fue como todo conectó increíble. Y justo, bueno, este es el resultado que a lo mejor tú vas a salvar y no te imaginas todas estas historias que hay detrás, pero dices, o sea, aunque no sepas nada de interiores, nada del color, nada de nada, o sea, como que dices, bueno, este espacio está contando algo, tal vez no sé muy bien qué, pero tiene alma. Y bueno, vamos a tocar un poco este tema del color, que bueno, sé que saben que me gusta el color. Y no sé, puede parecer que es un capricho, o que soy una Contreras, o que no sé de tendencias, o no sé, lo que quieran. Pero bueno, yo quiero decir que el color para mí no es un capricho, es una necesidad.
Y bueno, para que se acuerden un poco de los contrastes de la vida, es mi herramienta para transmitir emociones. Y justo, ¿no? O sea, volviendo a esto, como, repito, es un espacio bello, es un espacio armónico, pero, bueno, me hace sentir calma, pero no me comunica mucho más. Y justo, pues, estas imágenes que están del lado izquierdo, sí, soy mala con eso. Son como referencias que tuve como en mis tableros de inspiración y bueno, son inspiración de otros espacios, pero justo cuando busco referencias, más allá de decir, quiero literal copiar este interior, bla, 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 es como, wow, qué espacio tan nostálgico, o sea, como un poco ver la paleta y decir, ¿qué me transmite? Y justo cuando hicimos Bequé, o sea, yo pensando en mi experiencia personal, como con el tema del rancho, o sea, yo cerraba los ojos y veía el rancho de mi papá como esta pintura vieja, como crema brillosa. O sea, tú me dices rancho y pienso eso, y pienso el inox como de todo el tema lechero y demás. Y fue como, claro, o sea, tiene que estar este color amarillento viejo del rancho. Entonces, esa fue una referencia, por ejemplo, para Bequer, y yo lo veo como nostalgia. Otro ejemplo sería Suspenso, que bueno, este es otro proyecto que se llama Carmín, que está en Ciudad de México, y justo la inspiración para este proyecto era una película de terror, literal. De hecho, al final toda la iluminación se hace roja y todo termina así de que una película gore, y estaba inspirado en Suspiria, de hecho. Otro es Deseo, que justo cuando trabajamos con estos clientes, o sea, lo que ellos dijeron fue como, queremos algo que sea súper sexy, súper deseo, y nuestra película favorita es Great Expectations de Cuarón. Entonces, como todo este tema vegetal, todo este tema como muy moody, y eso fue lo que tratamos de plasmar con este proyecto. Otra es Intimidad, que bueno, esta particularmente es un proyecto muy personal porque es mi habitación. Y justo algo que me pasó curioso con este espacio es que antes era de otro color, era un color como Sara, como entre naranja y marrón, pero nunca me acabó de gustar. Entonces, bueno, también decir que sí, trabajar con color es difícil y muchas veces no llegas a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y hay que experimentar un buen. Pero bueno, al final fue como, vamos a pintarlo otra vez. Y bueno, yo pensaba que era medio menta, pero justo en la plática de ayer que dijo Gustavo, del color del año, que es el menta, que es él le llama sana sana, y decía, si es azul no es, si es verde no es. Entonces, casi llega, porque sí creo que es más verde esta habitación, pero justo habla de intimidad y diversión, que bueno, esa también es Casa Dominga. Y justo creo que las referencias deben ser así, ¿no? O sea, más que tal cual copiar un espacio, yo creo que es más como inspirarte, como decir, a ver, este espacio, ¿qué me provoca? ¿Qué emoción quiero transmitir? Y tú ya darle la vuelta. Y justo volvemos a esto, ¿no? De este espíritu que habla. Y bueno, voy a platicarles un poquito de un ejemplo también que me pareció muy interesante compartir con ustedes hoy, como para terminar de transmitir esto que quería comunicar hoy. Y bueno, es un ejemplo de un proyecto que son dos, o sea, es el mismo proyecto, pero lo hicimos en dos ciudades diferentes. Entonces quería platicarles cómo el color, el contexto cambió completamente el mismo proyecto. Y de hecho, pues bueno, está padre porque al final les voy a enseñar un proyecto que no ha sido ejecutado, o sea, les voy a enseñar renders, entonces van a ver un poco el behind the scenes. Y bueno, este proyecto es Casa Arca, que fue un proyecto que también hicimos en San Miguel de Allende, e igual, ¿no? Llegamos a este lugar increíble que tenía un contexto espectacular, que es Casa Cohen o Casa Arca. Y bueno, resulta
hablando un poco de la historia de San Miguel de Allende, San Miguel de Allende casi se queda como ciudad fantasma, como en los años 10, 20 del siglo pasado, porque justo pues toda esta región era como muy minera, ¿no? Y justo pues ya terminaron de ordeñar las minas y muchas de estas ciudades como Mineral de Pozos o San Miguel de Allende se quedaron desiertas, y fue que personajes como Stirling Dickinson empezaron a traer gente extranjera a comprar estas propiedades a muy buen precio. Entonces, en realidad, la migración en San Miguel tiene más de 100 años. Bueno, sí, tiene como 100 años, más de 100 años. Y esta propiedad en su momento la compró un señor de Siria, judío, que se llamaba Isaac Cohen. Y bueno, él compró una casa colonial, pero él la intervino y se inspiró en el Arca de Noé. Entonces llenó toda la fachada de animales, gárgolas, o sea, el Arca de Noé era su gran inspiración y para mí fue como, wow. Entonces, bueno, el primer cuadro que vemos es como estaba antes, y de hecho la paleta de color no cambió demasiado, pero más bien fue como recuperar, porque de hecho el proyecto anterior, que bueno, sigue siendo un hotel, pero todo ese proyecto era como que súper blanco, y para mí era como recuperar estos colores, como recuperar esta esencia de la casa y como recontar esta historia de Isaac Cohen. Y bueno, justo toda la parte de arriba sigue siendo blanca, pero cortamos, o sea, y tratamos de recuperar los colores originales del muro, o sea, como hacer una restauración. Pero algo que pasaba con este espacio que era muy difícil era que era un espacio donde la energía se disipaba, o sea, como es un patio central y al final había locales, el hotel, o sea, como que había demasiado tránsito por ahí y la gente no se quedaba, o sea, como que no había un arraigo al espacio. Entonces lo que hicimos fue que hicimos estos muros bajos con azulejo, y la inspiración para este proyecto justo era una cocina mexicana. Entonces fue como traer, como bajar todo, porque también era, o sea, la altura de este patio es como de 5 metros, entonces te sentías perdido en el abismo, ¿no? Y justo mucha gente es como, sí, me encantan las alturas, o sea, que esté altísimo, y es como, sí, o sea, ve a un templo y justo está diseñado para que te sientas micro, o sea, está diseñado para que te pierdas, para que te humilles, ¿no? Entonces, pues no es un espacio tan confortable. Entonces lo que hicimos fue como bajar esa altura. De hecho tuvimos estas lámparas de 2 metros 10, que cuando llegaron el cliente dijo, no, o sea, Maye, te equivocaste, están fuera de escala, entonces, no, regrésaselas al proveedor. Y yo de que, o sea, el proveedor es mi esposo, no se las puedo regresar, y bueno, se las regreso y las metemos al cuarto de visitas, ¿o qué? O sea, no es un error. Y no fue un error, ¿no? O sea, porque también eso, o sea, creo que sobre todo en un espacio comercial es importante hacer algo distinto, algo polémico, algo que llame la atención, o sea, no es tu casa. Y bueno, eso es un poco más del espacio. Y justo, bueno, la inspiración fue la cocina mexicana, pero también el Arca de Noé. Entonces lo que hicimos fue que trajimos artesanía mexicana de animales, y justo fuimos muy cuidadosos de traer animales que sí había en la región. Por ejemplo, los clientes son muy de Tulum y así, y de que sí, el jaguar, y yo, no, es que no hay jaguares en Guanajuato, entonces vamos a poner garzas, o sea, vamos a poner otros animales que sí hay aquí, y tratamos de trabajar como con artesanos que estaban en un círculo cercano, que bueno, Michoacán es cerca, y bueno, soy súper fan de Michoacán, y trajimos muchos animales de Chuspata, por ejemplo, que es una artesanía típica de ahí, y justo fue como seguir contando esta historia, ¿no? A través del espacio. Y ahí es donde entra como la autenticidad, o sea, más allá de decir, la Chuspata es bonita, la Chuspata es fea, está de moda, no está de moda, o sea, al final responde tanto a una identidad que aunque pasen 1000 años no vas a decir, esa lámpara ya pasó de moda, quítala, porque responde a algo más. Y bueno,
ahora sí les voy a hacer el gender reveal de este espacio y decir que el contexto no se copia, se reinterpreta. Y bueno, este mismo proyecto lo van a hacer en Playa del Carmen, entonces este cliente nos buscó de nuevo, pero el contexto ya era otro. O sea, este proyecto se va a llevar a cabo en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, entonces era como, ok, ya no podemos copy-paste lo que hicimos en San Miguel de Allende porque, acuérdense de lo que les decía, hay muchos Méxicos. Y justo aquí fue como arrancar de una pregunta que era, ¿qué hubiera pasado si Isaac Cohen, en lugar de llegar a San Miguel de Allende, hubiera llegado a Playa del Carmen? Y ahí fue donde tomamos nuestra inspiración. Entonces, bueno, venía muchísimo de la vegetación, de la selva, ahora aquí sí ya puede haber jaguares, changos, o sea, otra fauna. Y también, obviamente, el tema arquitectura maya, ¿no? Que, pues, es algo importantísimo. Y bueno, estos son algunos renders de este proyecto, que bueno, nosotros solo nos tocó intervenir las áreas públicas. Y bueno, este es el lobby, que justo, ¿no? Toda la arquitectura como que respondía mucho a formas más mayas, también como todas estas escaleritas, igual como este recurso de la chuspata, pero ahora sí de que changos, palmeras, o sea, ya estamos en Playa del Carmen. Esto es un poco el lobby, también aquí, por ejemplo, sí, todo el tema del azulejo artesanal que conecta mucho con el otro proyecto, pero darle un poco la vuelta, y aquí, por ejemplo, los azulejos tienen como estos animalitos, pero como en un lenguaje muy maya, o sea, como, ¿dónde está este lugar? O sea, este lugar no podría estar en San Miguel de Allende, está en Playa del Carmen, y como traer este lenguaje, ¿no? Obviamente, pues sí, hay muchos recursos contemporáneos, hay muchos estilos, pero todo como tratando de responder a algo. De hecho, también, por ejemplo, esos silloncitos de rayas y todo el mobiliario que teníamos, justo jugamos mucho como con fundas Tuzor y como que muy guango, porque era como, ok, este es un lugar de vacaciones, entonces queremos que los muebles estén en pijama también. Y bueno, eso es un poco también del lobby, que de hecho el lobby es tienda, restaurante, lobby. Entonces, bueno, ahí hay un poco más de imágenes, ya como de la tienda y del restaurante. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría como dejarles esta pregunta sembrada, como que la piensen, que la mediten, y esta pregunta es, pues, ¿qué hace que un espacio tenga alma? O sea, sí, la funcionalidad, la estética, sí son importantes y sí o sí tienen que estar, pero creo que esta pregunta es muy importante. Y bueno, ya vamos a ir cerrando. Ahorita vamos a pasar a preguntas y respuestas, y de hecho, bueno, por ahí vengo invitada con Revista Ambientes, muchísimas gracias, y traemos algunas revistitas de regalo, que las primeras